¿Cómo andan, muchachos? Les tenía pendiente subir un video de métodos y funciones. Seguimos repasando temas del año pasado. Métodos y funciones es un tema bien fácil, eh, pero importante. Es muy fácil de aprender y un poquito más difícil de dominar. Pero bueno, vamos a ver unos conceptos y a escribir un poco el código. Voy a tratar de que el video sea cortito porque el video anterior fue un poco largo, así que no lo quiero atomizar. Métodos y funciones. Bien, ¿para qué sirven las funciones y los métodos? Sirven para ayudarnos a organizar código, básicamente. No sirven para otra cosa que para eso. ¿Y qué es esto de organizar código? Bien, un ejemplo. Nosotros vemos estas hojas del libro, ¿no? Si tenemos que decir de qué trata estas dos páginas, de qué trata el libro, qué información contiene este documento. Se complica, ¿verdad? Tenemos que empezar a leer, no nos queda otra. Porque no está dividido en párrafos, no tiene títulos, no tiene subtítulos. Es un texto prácticamente sin formato. Entonces cuando leemos esta información, no la entendemos fácilmente. Digamos que está un poco complicada, ¿no? Sin embargo, cuando leemos este otro texto, que es un texto cualquiera que encontré en internet, ya pegándole un vistazo uno entiende de qué se trata el texto, ¿no? Está organizado, tiene en párrafos, tiene subtítulos, uno rápidamente pasa el ojo por la pantalla y lo entiende, ¿no? Entiende de qué se trata. Bien, habíamos dicho que, y insisto con esto, ¿no? De que programar implica 90% de leer código y 10% de escribir. Entonces cualquier cosa que nos ayude a leer código eh, nos va a ayudar en un 90% en nuestra tarea. Entonces las funciones y los métodos nos ayudan a organizar código, por lo tanto a hacerlo más legible. Acá hay un amigo, Martin Fowler, que puse la carita porque, bueno, el hombre es un referente de la informática. Lo van a encontrar si les gusta leer sobre el tema. Tiene libros de todo tipo y color. Y bueno, y él dice que cualquiera puede escribir un programa que la computadora entienda. Pero solamente los buenos programadores escriben programas que lo entienden humanos, ¿no? Que lo entienden otros programadores. Entonces un poco eso se trata en las funciones y los métodos. De escribir programas que sean fácilmente entendibles para otros humanos. A la máquina no le va, al compilador, a la Java Virtual Machine no le va a interesar los métodos y las funciones que escribamos. Es un tema de hacer el código más legible para otras personas, ¿no? Un código más legible es un código mejor mantenible y eso tiene muchas implicaciones que la vamos a ver un poco más adelante cuando hablemos de diseño. Bueno, entonces, ¿cómo nos ayudan las funciones y los métodos? Ya hablamos de que mejoran la legibilidad del código y que evitan que dupliquemos código. Esa es otra característica importante. No queremos código duplicado porque no queremos leer ni modificar las cosas varias veces, ¿no? Entonces, primer ejemplo, ahora vamos a pasar un poco al código, pero si nos preguntamos qué hace este código, tenemos que leerlo, ¿verdad? Empezar a ver que hay un for, que hay una sentencia random, que hay otro for anidado. Tenemos que pensar un poquito. Sin embargo, si vemos este otro código, vemos que tiene lo que se llama firma del método, que lo vamos a ver más detalle. Este código está encapsulado en un método y el método se llama dibujar en pantalla barras de largo variable. Entonces ya no tenemos ni que mirarlo al código, ¿no? Ya viendo la firma del método, viendo el cabezal, ya entendemos este código de qué se trata. Entonces, esto es un
claro ejemplo de cómo un método en este caso mejora la legibilidad del código. Uno no tiene que andar leyendo línea a línea, sino que va a la firma del método, lo lee y si el método tiene un nombre adecuado, ya sabe lo que el código hace, ¿no? Cuando uno busca un problema en una aplicación que ya está construida, es muy importante este tipo de cosas, ¿no? Ahorra mucho tiempo que el código esté bien encapsulado. Bueno, entonces como vimos, el código se hace más fácil de leer. La otra ventaja es que no duplicamos código. No que en nuestro código, en nuestro programa, no queremos código duplicado. Entonces ahí vamos a programar un poquito para ver eso de qué se trata. Yo acá tengo un programita que lo escribí hace unos minutos para no tener que escribirlo de cero y agarrar un poco de tiempo. Es muy sencillo. Básicamente vamos a ejecutarlo. Escribo un mensaje: hola, ¿cómo estás? Espero que bien. Chao. Todos mis ejemplos vienen con saludos, no sé por qué, pero... Entonces, este programa tiene una sentencia que muestra hola. Tiene otra sentencia que hace una pausa en 2 segundos. Nuevamente mostramos la sentencia ¿cómo estás? Hacemos otra pausa. Espero que bien. Otra pausa de 2 segundos y chao. Un programa muy sencillo. Como ven, para que yo lo pueda leer completo tengo que moverme la pantalla, ¿no? O sea que este método main está un poquito medio largo. Y podrán ver que tengo código duplicado. Estas sentencias que hacen pausas de 2 segundos, las tengo que copiar una vez, las tengo que copiar 2 veces, las tengo que copiar 3 veces. Entonces vamos a copiar, vamos a hacer un método para evitar esta duplicación de código. Entonces, esto lo saco de acá y creo un método nuevo. Un método tiene una firma, en este caso va a ser un método público. Esto lo vamos a ver cuando hablemos de programación orientada a objetos, si no se acuerdan muy bien del año pasado. Es un método un método estático, que también lo vamos a ver. No devuelve ningún valor, por eso es un método. Las funciones sí devuelven valores, los métodos no devuelven valores. Empezamos por un método que es lo más sencillo y vamos a llamarle pausar. Generalmente cuando uno le pone nombres a los métodos, siempre pone el nombre de un verbo, ¿no? De una acción. Pausar. Bien, ¿qué va a hacer pausar? Bueno, va a ser esto. Va a ser una pausa de 2000 milisegundos, de 2 segundos. Tengo el método implementado, ahora lo quiero usar. Bueno, entonces venimos acá, ¿no? Donde antes hacíamos una pausa, lo llamamos con pausar y listo. Acá, perdón. Acá tengo mi llamada al método. Hacemos lo mismo, ¿verdad? Con estas líneas de código que ya sabemos que hacen una pausa de 2 segundos, la reemplazamos por la llamada del método. Y así sucesivamente. Entonces ahora nuestro programita nos quedó más cortito, más lindo y sin código duplicado. ¿Qué ventaja puede tener esto del código duplicado? Bueno, insisto con los ejemplos sencillos, pero porque alguien se podrá preguntar, pero eso qué utilidad tiene. Bueno, tratamos de siempre que vemos este tipo de cosas, hacer ejemplos sencillos, ¿verdad? Después en la vida diaria, las ventajas se ven mejor. Si yo quiero hacer una pausa de 3 segundos, en vez de 2, no tengo que ir a cada uno de los lugares donde antes tenía definida la pausa e ir cambiando 2x3, 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 2x3. Vengo al código del método y cambio ahí el lugar donde hago la pausa, ¿no? Entonces, vamos a ejecutarlo. Hola, 3 segunditos, ¿cómo estás? 3 segunditos, espero que bien. Y chao. Entonces, creando un nuevo método, evitamos tener código duplicado.
Eso hace que el código sea más legible porque queda más chico y aparte si necesitamos modificarlo vamos a un solo lugar a modificarlo, no tenemos que ir a varios lugares. Esto es importantísimo. En este ejemplo no tiene demasiadas implicancias, pero en un programa real sí. Bien, ahora, ¿qué pasa si nos dicen, pero... o se nos ocurre, después de hola, quiero que espere 3 segundos, pero después de cómo estás, espero que bien, que espere 1 segundo solo. Ups, ahí se nos complica un poco porque no puedo cambiar acá y poner 1 segundo, porque este código pausar aplica para las 3 llamadas, ¿no? Una cosa que iba a hacer y me olvidé, para los compañeros que están más olvidados, es esto de... es un poco repasar el flujo, el control de flujo del programa, ¿no? El flujo de ejecución. Entonces vamos a devallarlo. Nosotros sabemos que un programa empieza en el inicio, en la primera sentencia, que en este caso es system hola, ejecuta hacia abajo y termina en chau. Cuando agregamos métodos y funciones, el control de ejecución cambia un poco. Entonces para visualizarlo, vamos a devallar esto. Al devallar, vamos viendo la máquina paso a paso qué es lo que va haciendo, ¿no? Entonces, empezamos acá. F6. Tenemos la llamada. Vieron que ahora saltó, agrando un poquito la pantalla por las dudas. Como tengo un método, el código, el control de flujo de ejecución va hacia el método, ¿no? Y empiezo a ejecutar las líneas que están dentro del método. En este caso hago la pausa. Espero 3 segundos. Y regreso hacia arriba, a la siguiente sentencia. Muestro el mensaje. Tengo la llamada a un método. Voy hacia el método. Lo ejecuto. Espero 3 segundos. Termino de ejecutar. Y vuelvo hacia arriba. ¿Está? Eso es importante tenerlo claro. Nuevamente, tengo una llamada a un método. Por lo tanto, el código que se ejecuta es el que está dentro del método. Hago la llamadita y ahí mi programa termina. Esto respecto al control del flujo de ejecución de un programa. O sea que los métodos y las funciones alteran un poco eso, ¿no? Bien, volvamos a lo que estábamos antes. ¿Cómo hacer para que la pausa sea de largo distinto? Bueno, para eso usamos parámetros, ¿no? Una función y un método pueden recibir parámetros. En este caso va a recibir un parámetro que se llame largo pausa, que va a ser de tipo int. Un parámetro es, si se quiere, es una variable que tiene un contexto o un alcance determinado, determinado por el método, ¿no? Esta variable de tipo int, largo pausa, solamente va a tener visibilidad dentro del método. En realidad vamos a llamarlo parámetro. Si bien para entenderlo lo podemos asociar al concepto de variable, siempre que hablemos de valores que pasamos a un método o a una función, vamos a hablar de parámetro. ¿Tá? Entonces, creamos un parámetro largo pausa y ahora lo podemos usar. En vez de hacer una pausa de 3 segundos, vamos a hacer una pausa que va a determinar el valor de la variable largo pausa. Perfecto. Vieron que esto dejó de compilar. Este método ya no compila. La máquina nos está diciendo que tenemos que pasarle un parámetro, ¿verdad? Entonces, bueno, acá le vamos a pasar el parámetro 1000, que va a ser una pausa de 1 segundo. Acá le vamos a pasar, cambié un poco de idea ahora, va a ser una pausa más cortita. Y acá una pausa más cortita también. Bien, ejecutamos esto, a ver si cambió el comportamiento. Hola, ¿cómo estás? Espero que bien, chao. Rapidísimo. Entonces, bueno, eso es otro concepto importante a recordar. Los métodos y las funciones pueden recibir parámetros. Los parámetros cambian un poco el comportamiento del código, ¿no? En este caso, el código de pausar, que hace una pausa fija, ahora hace una pausa del largo indicado por el parámetro.
Bueno, muy bien. Tenemos un método con su parámetro. Vimos que mejora la calidad del código porque no se repite y queda más fácil de leer. Y vimos que le podemos pasar parámetros. Déjeme ver la duración del video. Como venimos. 15 minutos. Se me fue bastante largo. Entonces, este lo dejamos acá. Y subo otro con otro ejemplo, ¿tá? Así lo pueden ver en momentos distintos y no les queda tan pesado el tema. Bueno, me despido, armo otro videito y ahí cerramos el repaso, cerramos el tema. Saludos.